En estos momentos vamos a escuchar la palabra de Dios. Dispón tu corazón para que el mensaje llegue hasta lo más profundo de tu ser. El Evangelio que la Iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos, capítulo 11, versículos del 11 al 26. Dice así: Entró Jesús en Jerusalén y se dirigió al templo. Miró por todas partes y luego se fue a Betania con los 12 discípulos, porque ya era tarde. Al día siguiente, cuando salían de Betania, Jesús sintió hambre. De lejos vio una higuera que tenía hojas y se acercó a ver si también tendría fruto, pero no encontró más que las hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo a la higuera: Nunca más vuelva nadie a comer de tu fruto. Sus discípulos lo oyeron. Después que llegaron a Jerusalén, Jesús entró en el templo y comenzó a echar de allí a los que estaban vendiendo y comprando. Volcó las mesas de los que cambiaban dinero a la gente y los puestos de los que vendían palomas, y no permitía que nadie pasara por el templo llevando cosas. Y se puso a enseñar diciendo: En las Escrituras dice: Mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes han hecho de ella una cueva de ladrones. Al oír esto, los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús, porque le tenían miedo, pues toda la gente estaba admirada de su enseñanza. Pero al llegar la noche, Jesús y sus discípulos salieron de la ciudad. A la mañana siguiente pasaron junto a la higuera y vieron que se había secado de raíz. Entonces Pedro, acordándose de lo sucedido, le dijo a Jesús: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó: Tengan fe en Dios, pues les aseguro que si alguien le dice a este cerro: Quítate de ahí y arrójate al mar, y no lo hace, con dudas, sino creyendo que ha de suceder lo que dice, entonces sucederá. Por eso les digo que todo lo que ustedes pidan en oración, crean que ya lo han conseguido y lo recibirán. Y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor Jesucristo, nuestro divino Salvador, gracias te damos por tu infinito amor. Te escuchamos en la palabra, te recibimos y adoramos en la Eucaristía, te servimos en los hermanos. Que seamos misioneros como lo quieres tú, enseñando a los hombres el fuego de tu amor. El Evangelio que la Iglesia nos presenta el día de hoy nos narra lo que sucedió después de que Jesús entró montado en un burrito a Jerusalén, cuando todos lo recibían, dice, con palmas y gritaban: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Sí, lo que nosotros llamamos en tiempo de Cuaresma el Domingo de Ramos. Aquí entonces se da ese encuentro con una higuera, que algunos dicen es una parábola solamente, no es que haya sucedido así linealmente, literalmente como lo menciona, que no es que no hubiera sido posible. Si el mismo Cristo dice que se mueva una montaña, se mueve,
pero algunos señalan más que es una parábola con relación a lo que es Jerusalén. Jesucristo maldice a este árbol, lo deja estéril. Como estéril se encuentra el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, porque no da fruto. Y no dan fruto porque pues se han apegado más a unas cosas materiales, y es lo que él mismo va a purificar ahí en el templo. Al llegar al templo, Jesús observa estas actividades comerciales. Están los cambistas, los vendedores, sin duda dirigidos y permitidos también por los sacerdotes del templo. Se están aprovechando de la piedad de las personas, convirtiendo aquel lugar sagrado en lo que vendría a ser un mercado. La gente necesitaba adquirir este tipo de cosas. El lugar donde se están vendiendo esas cosas no es el apropiado. El lugar de oración se ha convertido en un mercado. Si es que tenían que adquirir esas cosas, o si es que se necesitaba vender este tipo de cosas, se puede ser afuera. Lo que se puede pensar es que afuera ya también había otros, y en el interior se encontraban otros que ya no habían alcanzado un lugar afuera y se les había permitido ahí estar. En respuesta a esta profanación, Jesús los expulsa, porque se está profanando el lugar sagrado de oración. Ahora es un mercado, y llega a decir: mi casa será declarada casa de oración para todas las naciones, pero ustedes la han hecho una cueva de ladrones. Los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, comenzaron a buscar la manera de matar a Jesús por lo que estaba haciendo, por lo que estaba diciendo. Obviamente le tenían miedo porque mucha gente seguía a Jesús. Y aquí es significativo cómo es que los jefes de los sacerdotes, los maestros de la ley, se están enojando porque Jesús está diciendo la verdad y porque está expulsando a estos vendedores, a estos cambistas. Llegó la noche y Jesús se fue a Betania, donde está la casa de Marta, de María y de Lázaro, que eran sus amigos, y que cuando Jesús iba a Jerusalén, un lugar donde se hospedaba él y sus discípulos era en la casa de Lázaro. Este episodio donde Jesús saca a estos vendedores nos invita a reflexionar sobre la importancia de la sinceridad y la pureza en nuestra relación con Dios. A menudo podemos caer también nosotros en la tentación de buscar beneficios personales o utilizar nuestra fe como una cuestión o un medio de lucro. Ahora con el internet se presta mucho para que se pueda dar este tipo de cosas. Hay personas que a veces también, abusando de la fe, se colocan a las entradas de las iglesias simulando, no digo que todos, pero sí hay algunos que simulan estar enfermos para conseguir un bien económico. Y ahora, no muchos, pero sí algunos, utilizan las redes sociales para hablar de Dios solamente para lucrar en nombre de Cristo. Son mercenarios de la fe porque están engañando a la gente. Son estos nuevos mercaderes, no que están en el templo, pero están abusando de la fe. Jesús en este pasaje nos muestra que eso no es agradable a Dios. Él quiere que nuestras vidas sean un testimonio vivo, pero de su amor, y que nuestros corazones estén dedicados a la adoración y a la comunión con Él. ¿Y por qué digo nuestros corazones? Porque San Pablo lo dirá en alguna de sus cartas, que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hay que tener esa relación cercana con Dios. Jesucristo viene también a purificarnos. Hemos dejado entrar tentaciones, hemos dejado entrar debilidades, hemos dejado entrar pecados. Volvemos a la situación de aquella higuera que no tenía fruto, como no tenían fruto los maestros de la ley, los jefes de los sacerdotes y demás. Dentro del pasaje, Jesús está llegando a Jerusalén y encuentra esta higuera, la higuera que produce higos, pero no tiene. Y en lugar de simplemente ignorarlo, maldice a este árbol. Y después, cuando regresan y van a la casa de Lázaro, ven que está seco. E incluso le dicen a Jesús: mira, la higuera que maldijiste está seca. Esta imagen nos enseña
sobre la importancia de la fe genuina y la productividad espiritual en nuestras vidas, así como la higuera debe producir fruto para ser considerado útil. También nosotros debemos dar frutos en nuestras vidas cristianas. Esto de la higuera en el pasaje bíblico refiere al pueblo de Dios, en este caso a los dirigentes, a los maestros de la ley, fariseos, que no tenían frutos, no eran frutos agradables, dulces. Es más, no había frutos como tal. Dios con su enseñanza quiere que nos acerquemos a Él. La gente, obviamente, al mirar la conducta, los comportamientos de los fariseos, de los maestros de la ley, no tienen esa intención o ese deseo de acercarse. Estos frutos de los que podemos hablar en la vida de cada uno de nosotros se manifiestan a través de nuestras acciones, palabras, actitudes. ¿Hacia quién? Hacia Dios, hacia los demás. La fe sin obras es estéril, dirá San Pablo. Y Jesús nos invita, nos cuestiona a vivir una fe auténtica, que se traduzca en acciones concretas de amor y servicio. Jesús aquí enfatiza la importancia de la oración en nuestra vida espiritual. Después de la expulsión que está haciendo ahí en el templo de aquellos que vendían, aquellos que cambiaban, Jesús enseña a sus discípulos sobre la fe y la oración y les recuerda que cuando oren, ellos crean que recibirán lo que pidan y lo van a obtener. Esta es una invitación a confiar plenamente en lo que es la bondad y el poder de Dios, sabiendo que Él escucha nuestras oraciones y responde según su perfecta voluntad y dependiendo cómo vivamos nosotros la fe. Porque no todo el que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, y no a todo el que pide se le va a dar cuando no hace la voluntad de Dios. Podemos sacar algunas enseñanzas, pues, de este evangelio. Número 1, la importancia de la sinceridad en la oración. Jesús muestra su descontento con aquellos que están profanando el templo, convirtiéndolo en un lugar de comercio. Nos enseña entonces que debemos acercarnos a Dios con sinceridad y pureza de corazón, adorándolo en espíritu y en verdad. Número 2, la fe en Dios y en el poder de la oración. Jesús maldice este árbol estéril, esta higuera estéril, como una lección sobre la importancia de la fe y la productividad espiritual. Nos anima pues a tener una fe genuina en Dios, confiando en su poder y respondiendo con acciones de amor y de servicio. También está otro elemento, considero yo, que es la necesidad de perdonar. Después de enseñar sobre la fe y la oración, Jesús destaca la importancia del perdón. Jesús nos recuerda que si tenemos algo en contra de alguien, debemos perdonar para que Dios también nos perdone. El perdón, entonces, es esencial en nuestra relación con Dios y con los demás. Cuando perdonamos, reflejamos el amor y la misericordia de Dios. Si no perdonamos, no reflejamos lo que decimos tener. Dice ahí en el versículo 25, y cuando estén orando, perdonen lo que tengan contra otro, para que también su Padre que está en el cielo les perdone a ustedes sus pecados. Nos habla de la importancia de la oración, pero nos dice que cuando estemos orando hay que perdonar. Si perdonamos, reflejamos el amor y la misericordia de Dios. Que el Espíritu Santo nos ilumine para entender y vivir este mensaje. Espíritu Santo, fuente de luz, ilumínanos. Espíritu Santo, fuente de luz, llénanos de tu amor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Soy el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Vayamos a vivir el Evangelio. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mi sendero. Lámpara es tu palabra para